vamos a hacer más breve. Bueno, bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. Primero agradecer, la verdad que cuando me llamaron para esto, lo acepté inmediatamente porque María Esther Giglio fue una mujer a la que vi poco en persona, pero me marcó profundamente hasta el día de hoy. Y bueno, de ahí que les quiero contar un poquito cómo fue, y de algún modo para mí esto era sumarme al homenaje y al agradecimiento. Cuando me encontré leyendo estas páginas, me encontré pensando, obviamente, cómo hubiera sido María Esther como psicóloga, si hubiera podido ir a Buenos Aires, como cuenta acá al inicio, en esa década de 40, donde era tan imposible cruzar siquiera a Buenos Aires a estudiar esa carrera que tanto deseaba. Y claro, pronto me respondí sola que esta abogada, con este sentido tan agudo de la vida humana, con esa curiosidad tan especial, tan quirúrgica, diría yo, esa aventura humana, era una verdadera psicóloga que hacía grandes entrevistas. Pocas personas como ella, siendo yo, escudriñan las almas y las esencias como lo hizo María Esther Giglio, por lo menos en todo lo que yo he podido leer. Y claro, después uno solo se responde, ¿no? La vida busca sus maneras, así que de una forma o de otra pudo dedicarse a lo que quiso, ¿no? Me encontré también pensando en cómo esa empatía extraordinaria que tenía María Esther Giglio, esa manera de contactar tan rápida, por lo menos así fue conmigo, y por lo menos eso se expele de cada una de las líneas de sus entrevistas, ¿no? Ese vínculo que establecía con sus entrevistados estaba también claramente cargado de psicología, esa pasión, que además obviamente en este libro, con la cantidad de entrevistas que hizo sobre el tema, queda clarísima que estaba siempre viva en ella. También su capacidad de observación, también a mí se me llama mucho la atención en los textos y en los trabajos de María Esther, únicas, esos diálogos, además, que pueden arrancar en la psicoterapia, como en este caso, pero que tiene la historia, la sociología y los detalles mínimos, ¿no? María Esther te llevaba de un lado al otro, te hacía recorrer distintos territorios con una extraordinaria naturalidad en la vida y en su trabajo, en sus entrevistas. Pensaba también en el interés de María Esther Giglio por el sufrimiento humano, algo que también queda muy claro en este libro, ¿no? En el sufrimiento de los adolescentes, de los locos, en su vida de los exiliados, en el sufrimiento de cada uno de los que estamos acá, y también en el sufrimiento de ella misma, que también lo tuvo, cuando se permite hablar de su llanto, de sus dudas, de su miedo, de su soledad en París, y lo dice de una manera que uno lo puede sentir. En que, como les decía, como la vida siempre busca las maneras, María Esther arranca el libro contando cómo hizo terapia toda su vida, cómo estuvo ahí en esa sala de psicoterapia, de un lado del otro del asiento estuvo también ella, y hizo terapia toda su vida, o todo lo que pudo, porque hubo épocas durante el exilio que lo necesitaba y mucho, pero que no podía pagarlo. Y entonces quería compartir con algunos, con ustedes, quizá algunos no lo leyeron todavía y otros lo rememorarán juntos conmigo ahora, cuando cuenta en esta primera parte del libro cómo llegó a consultar a su primer analista, viviendo un momento difícil donde se cruzaban dos líneas, el fin de su matrimonio y el inminente exilio. Y dice así: se cruzaron dos cosas en mi vida, una relación matrimonial que empezaba a deteriorarse y un país que se lanzaba a recorrer caminos de derecha nunca antes recorridos. Esto último no fue, por supuesto, lo que me llevó a consultar a mi primer analista, sino estas dos cosas a un tiempo. Alejarse de lo que se ama, dejar de amar, entraña un dolor cuya magnitud solo conoce quien lo sufre.
Los poetas lloran y escriben poemas llenos de sangre y de lágrimas cuando su amor no es correspondido. Pocos, uno de ellos fue Neruda, hablan de dejar de amar. El momento en que nos enfrentamos a esta pérdida es el más doloroso en relación con el tema. El vacío asusta. En aquel lugar donde estaba aquello que nos iluminaba y calentaba, ya no hay nada. Cuando amamos a quien no nos ama, ese lugar está habitado por la esperanza. Cuando dejamos de amar, ese lugar queda vacío. Fue ese sentimiento que me resultaba desconocido e inmanejable el que me llevó a consultar a mi primer analista, Horacio Amigorena, un argentino que se había instalado en Uruguay con su familia. A pesar de que todavía lo veo cuando voy a París, a pesar de que han pasado casi 40 años desde que tuve contacto con él por primera vez, aún recuerdo la impresión que me causaron sus ojos, profundos y oscuros, su serenidad y la sensatez y autoridad que emanaba no solo de sus palabras, sino también de sus gestos. A él le debo, si no la vida, la libertad. Y así cuenta como este hombre le pidió prácticamente o le ordenó de algún modo que fuera a juntar sus cosas y saliera pronto del país, lo cual todo hace pensar por cómo se sucedieron los hechos que sí le salvó la vida. Más adelante cuenta su último analista en el momento que escribe esto y dice, con esa picardía, con ese humor también que tenía María Esther Giglio: ¿cuánto trabajo le doy a mi pobre terapeuta? Muchas veces pienso que si le pagara el triple de lo que le pago, aún no sería suficiente para compensarlo por el trabajo que le doy. Y también, ¿cómo se sentiría de útil si yo fuera más dócil o estuviera mejor dispuesta al cambio? Todo lo que ella reflexiona. La relación con el analista es algo muy complejo. Yo voy al analista para sentirme mejor, eso lo tengo claro. Pero también quiero que él sienta que lo que hace es algo importante en mi vida, ya que así es. Caminaba hace unos días hacia su casa, que queda a 8 cuadras de la mía, y pensé que tendría que hablarle sobre algo que siento y tantas veces en las decenas de horas en que no estoy con él y cuando estuve con él se lo dije. Siento que estoy caminando por una cuerda sobre las cataratas del Niágara, pero lo hago serena, sonriente, porque sé que si caigo habrá a los pocos metros una red para sostenerme. Usted es mi red. También creo que con sus palabras honra, ¿no?, ese trabajo en el cual ella se apoyó tanto y que fue tan importante. Pienso también cuando narra aquí su terapeuta en Buenos Aires, cuando llega con ese estado de vulnerabilidad de su exilio, buscando algo que no encontraba, con un estado de tristeza profundo y ni siquiera se animaba a pedir su primer trabajo. En ese momento, su primero, ¿no? Y luego, sobre el final de esta primera parte, dice algo que también me arrancó una sonrisa, porque también eso me causa esta mujer increíble, que no está, pero está, que es la sonrisa y el humor que tiene, ¿no? Y dice, y llegamos a hoy, es difícil escribir sobre hoy, es en ese momento en el que uno siente que está escribiendo sobre uno mismo. Cuando hablamos de nuestro pasado, hablamos de otra persona a quien a veces vemos con simpatía y otras con cierta sensación de ridículo. Pero hoy no hay solución, soy yo misma. Y yo no quiero escribir sobre mí misma porque si lo hago, debo decir que soy viejísima. Todo un tema. Una señora anciana que por exigencias del corazón o la cabeza ha vuelto a la antigua terapia. Sí, aunque vos no lo creas. En la segunda sesión, el analista uruguayo Mario Torres me preguntó, ¿usted sabe por qué viene? Y ella le contesta, sí, porque no me banco la vejez. A mí me parece un motivo genial ese para acudir a la terapia y creo que voy a seguir tus pasos, María Esther, muy pronto. Falta un poco. Bien. Mientras leía estas páginas y las entrevistas propiamente, las preguntas, las respuestas, cómo está todo hilvanado,
me acordé también de las hojas manuscritas donde la vi a María Esther Gilio armar sus entrevistas, ¿no? La vi en la mesa de la cocina, en el apartamento de la calle Martí, que ahora me acabo de enterar. Cavia, sí. Antiguo, hermoso, por escalera, recuerdo las escaleras. En esa cocina, junto a un ventanal donde había muchas plantas, una terraza llena de plantas, de las que me habló y que estaban ahí con testigos de sus horas de trabajo y de escribir esas entrevistas en hojas con asteriscos y flechas y mucho más. Y un teléfono ahí cerca donde hablaba y lo atendía delante de uno y decía cosas cómicas, aunque uno no sabía con quién hablaba, y de pronto llamaba idiota a uno que la llamaba, pero con una gracia que a mí no me daban los ojos para observar aquella escena. A María Esther la conocí con 20 y pocos años, estaba escribiendo mi tesis sobre la entrevista justamente, y no era cualquier entrevista, yo quería hablar y escribir sobre las entrevistas que descubrían el alma humana, que descubrían a la persona y no que sacaban titulares de coyuntura. Y bueno, primero la leí mucho, recuerdo horas tiradas en mi cama en aquel momento. Entonces primero la leí y luego la conocí a ella, y para mí eso fue la conjunción de ambos, sus textos y su persona, un verdadero descubrimiento. Además de escribir mi tesis en ese momento, yo estaba transitando el duelo de la muerte de mi padre, y leer sus libros era una forma de salvarme por un rato del dolor. Así que quizá también eso tuvo mucho que ver con la manera en que María Esther caló en mí. Y los días que la iba a visitar con esta excusa de entrevistarla yo a ella, de preguntarle yo a ella cómo hacía esas entrevistas tan magistrales para mí, eran una fiesta. Pero también eran días en que para mí era como cuando ustedes van a ver a su estrella de rock. Yo temblaba, subía las escaleras de a poco, tocaba el timbre con unos nervios impresionantes, y sucedía tal cual como cuando la estrella de rock les abre la puerta casi que en pantuflas. Ella no, porque era muy coqueta, pero en el sentido de con esa naturalidad, de pasá, me integraba rápidamente a lo que ella estaba haciendo, alegremente. Y en un ratito, en la primera vez nomás que la vi, al rato ya me mandó a sacarle fotocopias al kiosco abajo y hacerle unos mandados que tenía que hacer. Y dijo, me viene como anillo al dedo, me mandó a hacerle los mandados. Y yo de pronto estaba en la fotocopiadora y pensaba, ¿qué está pasando, no? Acá, pero me resultaba tan simpático aquello, ¿no? Era como, casi como que me fui a visitar una tía de toda la vida y me dijo, haceme esta changa. Pero ella nunca me había visto a mí, ¿no? Y yo iba tan nerviosa, de pronto estaba haciendo todos esos mandados para ella, ¿no? En el kiosco de la esquina. Y no sé cómo lo hacía, pero era esa manera que tenía María Esther, que yo lo hacía de tan buena gana, porque por la mitad con otra persona me había enojado, pero no estaba feliz sacando las fotocopias. Otra mañana que la fui a visitar, también al rato me invitó a comer budín de berenjenas. Es una receta del Crandon que hasta el día de hoy la hago y la sigo comiendo yo también en su honor. Y me preguntó rápidamente, sentada en la mesa de esa cocina, ¿te quedas a comer? Porque tengo un budín de berenjenas en el horno, ¿te gusta? ¿No? Esa cosa como cercana, una cosa que era tan propia de María Esther, y que puedo jurar, aunque no estuve delante de ella cuando hacía sus entrevistas, que fue parte de esa llave con la que conseguía abrir el pecho de la gente y poder descubrir su humanidad en esas notas, ¿no? O sea, esa manera incalificable, cercana, humana, hasta la quinta esencia, pícara, cómica, como decía, porque el humor siempre estaba, amorosamente confianzuda, como ya les conté, lo tomaba todo, ¿no? Y yo lo descubro en cada uno de sus textos. Cómo usaba eso ella en sus entrevistas, y recuerdo haber charlado de cómo ella, si era necesario, se hacía la tonta, sabiendo que no tenía un solo pelo de tonta, y lo usaba para poder conseguir un dato más, ¿no?
esta mujer que era además capaz de preguntar lo impreguntable, lo que nadie se animaba, revoloteando un poco aquellos ojos color mar, y decirle, como cuenta acá, ¿no?, a una china que no parece china. Eso lo ella cuenta acá y me hizo gracia, porque digo, esto es María Esther otra vez. Solo ella le dice una china, que es china, se llama con nombre chino, y la mujer ama China y le dice ella en la cara que no parece china. No lo hace cualquiera, aunque parezca una tontería. Y luego escribirlo, ¿no? María Esther tenía esa manera de ser única, irrepetible, y después tenía esa manera de escribir de un modo que te hace siempre sentir parte de la escena, con una cercanía increíble, con una oralidad en sus textos también, que no es nada fácil de lograr, y así recrea y escribe conversaciones a partir de sus entrevistas, ¿no? En esos encuentros en la cocina ella me decía, ¿cómo anda mi discípula? Para halagarme, ojalá pudiera llegar en algo a ser su discípula. Y le pedía yo tal o cual libro, porque estaba justamente en esa investigación para la tesis buscando, y además muy fascinada por sus textos, buscando, y no era nada fácil encontrarlos, porque muchos de ellos no se encontraban en Montevideo, y entonces ella iba a su cuarto, frente a la cama y a lugares donde tenía estanterías, y a veces buscaba con esa imprudencia de ella, ¿no? Buscaba, pero no se crean, por lo menos yo quizás lo tenía, pero no fue lo que yo conocí de ella. No era esa gente que guarda con orgullo, hasta con ego, esa obra, era como inconsciente para mí de esa obra maravillosa que creó. Y muchas veces me decía, tal libro no lo tengo más, tal texto no lo tengo más, era yo la que le pedía eso, que ella jamás sabía bien dónde estaba, ¿no? Así que ahora, cuando empiezan a verse estas reediciones tan bonitas como este libro, la verdad que lo celebro y sigo disfrutando hoy con 46 años a esta María Esther cuando paso cerca de la feria donde iba, porque me acuerdo de verla haciendo feria. Cada vez que la leo entro en una atmósfera que me lleva a un lugar bueno, dejo de malquerer cualquier asunto mundano cuando la leo, y eso que ella habla de la realidad, pero lo hace de una manera que a mí me lleva a esa atmósfera, y se lo sigo agradeciendo profundamente donde sea que esté. Manejaba por la interbañaria, si no mal recuerdo fue un domingo de tarde cuando yo escuché en la radio la noticia de su muerte, y me abrió el pecho, también lo recuerdo muy fuerte. Y bueno, si por mí fuera, si tuviera polvo mágico, sin duda la reviviría hoy mismo para que siga entre nosotros. María Esther, gracias por todo lo que nos dejaste, y gracias a los que están reeditando sus textos, porque en sus historias, en su historia, en la de ella personal y en sus historias, me ayudan, y creo que nos ayudan a todos a vivir mejor la historia propia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Cecilia acaba de terminar su bella exposición con un recuerdo. Yo voy a empezar con uno, y eso que nos conocimos hoy, a modo de recuerdo encubridor. Yo tendría 11 años cuando me parece haber visto sobre el escritorio de mi padre, en medio de varias pilas de libros que normalmente estaban allí, la tapa de un libro que me llamó la atención, La guerrilla tupamara. Con los años supe que su autora era María Esther Gilio, libro con el que ganó el premio Casa de las Américas en 1970. Este otro libro que hoy nos convoca contiene la siguiente dedicatoria: a mi hija Sabela Queijeiro, psicóloga que ejerce su profesión con fe y entusiasmo. Yo puedo dar fe, y varios de los que estamos aquí, queridos amigos y colegas, también podemos dar fe, y con entusiasmo del entusiasmo de Sabela. Amigos con los cuales hemos cultivado una profunda amistad a lo largo de estos años. Tengo el privilegio de que haya sido Sabela quien me pidiera que formara parte de esta presentación
que hoy tengo el gusto de compartir con Cecilia y agradeciendo a Martín que entra y sale todo el tiempo. Gracias, Martín. En aquella conversación, Sabela me habló de la motivación para esta reedición en Uruguay de este libro publicado originalmente en Buenos Aires en el 2010. Ella me habló de la importancia de la transmisión de las ideas de su madre, pero que son las de una generación, también la de mi madre. He sabido que María Esther jugó a esconder su verdadera edad a lo largo de su vida. Entonces, lo que podemos decir es que mi padre, nacido en 1919, era algunos años mayor que ella. Ciertamente que no es casualidad que mi padre tuviera ese libro sobre su escritorio, ese libro de María Esther. Yo lo recuerdo a él todos los viernes llegar a casa con el semanario Marcha bajo el brazo, semanario conducido lúcidamente por aquel enorme Carlos Quijano, y en el que María Esther publicaba aquellas grandes entrevistas que le hicieron famosa. Los dos fueron abogados y los dos fueron reconocidos defensores de presos políticos y los dos perseguidos por tal motivo. Esta nueva edición, que como decía Cecilia, esta bella edición con esta hermosa tapa del Toni Bernisi, este enorme retrato de Lucía Boiani, contiene un bello prólogo de la propia María Esther. Y me pregunto si no hay acá una especie de efecto del inconsciente. Yo subrayé los mismos dos pasajes de los cuales ya habló Cecilia. Entonces, esto no sé quién lo va a explicar. Allí dice de sus orígenes adolescentes, del origen por la pasión del psicoanálisis cuando era un adolescente. Vocación que no pudo concretar por lo que yo calificaría de patriarcales razones. ¿Para qué explicar que en los años 40 ninguna joven decente o casi decente se iba de la casa paterna hacia otra ciudad para aprender lo que fuera? Relata que a principios de los 70, bueno, lo que relató Cecilia, ese cruce en su vida entre ese país que iba a recorrer camino de derecha y lo que era ya en aquel momento el deterioro de una relación matrimonial, y esta cosa hermosa y bella que dice acerca del dolor de dejar de amar. Impresionante. Es imponente, es conmovedor. Entonces aquí hay algo de María Esther entre nosotros que nos captura, nos capturó, y bueno, lo estoy transmitiendo, no lo voy a repetir. Y el otro fragmento es el final, porque ella tuvo 4 periodos de análisis, más bien breves, no tan largos por lo que se deduce, ¿verdad? Y el último, con más de 80 años, porque no se bancaba la vejez. Genial. Bueno, sigo entonces. Vayamos a lo que me pidió Martín, que hablara de los psicoanalistas, ¿no? Eso fue el trato. Son 18 entrevistas a 16 psicoanalistas de Francia, Argentina, Perú y Uruguay. Más la escritora Janine Antunian, que fue traductora, ensayista e integró un grupo a partir de los 70 que tradujo las obras de Freud a una de las más importantes editoriales francesas, al francés. Y Paul Rosen, que es un preeminente historiador del psicoanálisis. Entonces tenemos 16 propiamente psicoanalistas. Entre los grandes psicoanalistas, porque es lo que dice el subtítulo, conversaciones con grandes psicoanalistas. Por supuesto que en mi recorte está Daniel Gil, único uruguayo entrevistado, los franceses Laplanche, Jacques Miller, François Marty, Philippe Jamet, François Darouin, Jean-Max Godillard, y los argentinos Rodríguez y Sibel Bleichmar. Pero en los encuentros con ellos, como con los otros, los voy a nombrar, que son Lito Benvenuti, Mordejai Benjacar, César Botella, Max Hernández, Elizabeth Rubinesco, Bención Vinograd y Teresa Yuan, la china que no es china, lo que nos atrapa en esta muy disfrutable lectura es el clima que ella transmite. Es algo de lo que Cecilia también refirió. Sus entrevistas se transforman en conversaciones. María Esther logra
hacernos sentir cinematográficamente allí. Uno se imagina la escena y se imagina conversando, está allí presenciando esa conversación, escuchándola. Voy a tomar algunas palabras de ella para dar cuenta de este clima, referido a distintos momentos en que describe a sus entrevistados. Una sombra de disgusto pasó por sus ojos. Espera pacientemente que termine mi pregunta, entre tanto su mirada se ha endurecido. O con aire paciente y sereno. Queda pensativo, sonríe. Menea la cabeza y entornando los ojos acepta, con risas, mi propuesta. Este libro es para mí un elogio a la entrevista y que permite a cada lector hacer su propia aventura. ¿Se acuerdan de esos libros, no? Elige tu propia aventura. Estamos familiarizados con la obra de muchos de estos entrevistados, los cuales nos han visitado más de una vez estos dos lados del río. Aunque las entrevistas no están fechadas, las sacaron, es posible deducir, por lo menos para mí, en la investigación que yo hice, que se desarrollan entre 1993 y 2006, 2007, pero lo interesante es que son más o menos 15 años, entre los 70 y los 85 años. Estoy haciendo una cuenta que María Esther odiaría que ¿no? Pero más o menos para ubicarnos en un contexto sociohistórico que creo que interesa. Digo 1993 porque Max Hernández, que es el peruano, yo estuve con él cuando vino, tuvimos jornadas científicas con él, intercambios, ir a comer, estaba desesperado por conocer el monumento al Lautremont que hay cerca de donde está la Cinemateca hoy, ¿no? Tuvimos un contacto muy lindo con él, y eso fue en el 93. Si tomamos como hipótesis que la mayoría de las entrevistas, si no todas, María Esther las hizo cuando esta gente vino a Buenos Aires o a Montevideo. Entonces, quiero marcar este punto que es en las postrimerías de su vida, es el último libro de ella, que ella, la psicoanalista, se dedica a hacer estas entrevistas. Sorprende el conocimiento profundo del que da cuenta María Esther Gilio de cada entrevistado en particular y del psicoanálisis en general. Es realmente sorprendente cómo puede evocar en el diálogo, la conversación con cada uno de ellos, los libros que publicó, las obras, cómo puede hacer referencia a sus ideas. Es realmente una cosa magistral. Eso le da una agudeza y una profundidad al diálogo y también no exenta de confrontación, así como con mucho humor, como ya va quedando claro en lo que vamos exponiendo. Un ejemplo del humor, esto último, de los momentos así fuertes, muy divertidos, cuando entrevista a Jacques Alain Miller, psicoanalista que en ese entonces era presidente de la Asociación Mundial de los Lacanianos, ¿verdad? Más de 1000 psicoanalistas. Jean de Lacan, quien luego de la muerte de Lacan publica todos los seminarios de Lacan y donde dice en la tapa reza, texto establecido por Jacques Alain Miller. Se va desarrollando la entrevista, empieza casi, y María Esther le dice, ¿qué fue primero? ¿Su pasión por Lacan o la pasión por su hija? Otro aspecto llamativo del libro son los títulos de cada entrevista. Es imponente. Como periodista tenés que saber de esto, ¿verdad? Lo que interesa, un buen título, ¿no? Voy a nombrar algunos. Es esencial para las víctimas que el victimario reconozca su culpa. Esta es la entrevista que le hace a Janine Altuñán en relación al genocidio armenio por parte de los turcos. Esto para mí tiene fuertes resonancias en relación a los terrorismos de Estado de estos lares más acá en el tiempo. Es esencial que el victimario reconozca su culpa para las víctimas. Si curar significa aplastar, no quiero curar, afirma Benvenuti, en relación a la problemática autista. Autistas con quienes convive desde hace años.
en un dispositivo inspirado en las experiencias inaugurales de Mont-Manoni en Francia. Y dice, este título provocador, dice que no habla de curar en el sentido de lo que llamamos normal o normalizar, sino de acompañar. Hay que llevar el psicoanálisis a las barricadas. Rodríguez, Emilio Rodríguez. Afirmación que solo puede entenderse en aquel contexto político-institucional de la Asociación Psicoanalítica Argentina en los años 69, 70 y 71, en aquel contexto del Mayo 68 francés y del Cordobazo en Argentina. Con aquella ebullición, aquella efervescencia política, se produce esta fractura. Ayer salió en página 12 una evocación de esta decisión del movimiento psicoanalítico argentino, que es una referencia mundial, porque se han cumplido 50 años de aquel momento. Digo, no estoy hablando ahora del psicoanálisis, pero sí de cuestiones que refieren al psicoanálisis ayer y hoy, ¿no? Por tu pregunta respecto a la vigencia, Martín, que es lo que creo que voy a intentar abordar en lo que sigue. Psicoanálisis para un país en guerra, dice Ben Jacquat, quien fue supervisor del ejército israelí y aplicó cuestiones psicoanalíticas. Vinograd, no existe un criterio de alta en psicoanálisis. O Teresa Yuan, el psicoanálisis entró en China. Estos son solo algunos títulos, hay más, pero dejo por acá para generar curiosidad en los potenciales lectores. Falta uno más, me olvidaba. La maté porque era mía. Entrevista a Silvia Blackman. Una de las 2 entrevistas que ella le hace. Hay algunos temas que son recurrentes a lo largo de estas entrevistas y acerca de los cuales es posible advertir, señalar controversias mayores de entonces y hoy. Esto va a la mano de una pregunta que insiste a lo largo del libro, para mí es la que más se observa, como esa inquietud que tenía María Esther, una pregunta de ayer y de hoy para mí. Lo dice de muchas maneras, tomo una. ¿Cuál es la relación? ¿Las patologías pueden cambiar en relación con lo cultural, con las circunstancias históricas? Esto aparece de varias maneras. Otro título. ¿Cuál es la relación entre locura y cultura? Locura y cultura es el título de la entrevista a Daniel Gil, quien había sacado un libro hacía poco, cuando la entrevista, sobre locura y cultura. ¿Cómo es posible pensar el vínculo entre locura y lazo social? Yo diría que es el tema principal de la entrevista a François Dawan y Godiller. Los adolescentes como espejos es otro título. Y allí, en ese encuentro con Philippe Jamet, se trata acerca de los cambios en los adolescentes y cómo estos cambios responden a los cambios sociales. Y sobre el final de esa entrevista, en esa nota de humor, hablando del lugar del padre y del lugar de la madre, le dice, ¿hay algo más difícil que ser padre y madre? Los dos se ríen, ¿no? Frente a una pregunta de María Esther en relación a los cambios, si hay cambios o no, y cómo podemos pensar las relaciones con la cultura, Miller dice que la lógica del Edipo es la misma en cualquier cultura, aunque los personajes sean diferentes. Y en la entrevista con Yuan, hablando de psicoanálisis en China, Yuan se extiende sobre el lugar del hombre, el lugar de la mujer, y entonces el lugar del padre y de la madre en la familia china, una cosa radicalmente distinta a lo que se podría sostener como una lógica universal, lo cual tiene una discusión mayor a profundizar. Quiero señalar a modo de balizas, a ver si podemos recorrer juntos algo de este camino. Laplanche, por su parte, afirma que no es especialmente a través del padre que opera la prohibición del incesto, ya que esta prohibición es muy variable en las diferentes culturas, en cada cultura. Este tipo de afirmaciones que uno puede ver en estas distintas entrevistas lleva a la pregunta, ¿es el Edipo universal o es más bien las vías de sexuación en las sociedades de padres? Este concepto no está aquí en el libro, pero es un concepto de Daniel Gil, el único uruguayo entrevistado, con un libro que se llama Padre, ¿por qué me has abandonado?, del 2002,
que diría que es la tesis principal del libro, donde estudia otras sociedades y donde habría otra forma de circulación del deseo de las vías de sexuación, en donde no podríamos decir entonces que el Edipo es universal, con lo cual estaremos explicando con la caja de herramientas de cierto psicoanálisis cómo entonces hay una relación inherente entre locura y cultura, que es una de las cosas que dice Daniel Hill en la entrevista con María Esther. Me voy corriendo hacia cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, que desde el psicoanálisis la entendemos como sexualidad infantil. Y si entonces hay cambios en las manifestaciones de la sexualidad y en cuanto a la circulación del deseo, y Laplanche hace una afirmación: la liberación de los fantasmas sexuales no existe, por lo que la realización sexual no es ahora mayor que hace un siglo, y según pienso, nunca existiría totalmente. Entonces, por otro lado, tenemos a un César Bella, que en un momento afirma, en relación a la homosexualidad, María Esther se mete incisivamente con todos estos temas, y se puede recorrer el libro, digo, bueno, en la aventura que cada quien quiera realizar. Dice, en relación a un homosexual, debemos preguntarnos por qué no es heterosexual. A lo cual a mí me dan ganas de preguntarle a Botella, no sin ironía, si en relación a un heterosexual debemos preguntarnos por qué no es homosexual. Esto es algo que lo digo yo, pero ya lo dijo Freud cuando le escribió la carta a una madre de un joven homosexual, ¿no? Sino todo análisis no debería abrir a estas posibilidades. Y lo digo así y dibujo una cosa binaria, y en ese sentido sí hay algo antiguo que hoy ya no formularíamos en estos términos para poder pensar las neosexualidades contemporáneas. Pero me parece que este libro aporta mojones, hitos de cómo esto fue siendo pensado, y entonces cómo hoy podemos reabrirlo, tomando como referencias estos enunciados ubicados en circunstancias históricos, sociales y políticas precisas. Esto tiene que ver para mí con cambios y permanencias en nuestra praxis, y qué de la caja de herramientas permanece y qué cambia. Y esto es algo que el libro de alguna manera introduce esta controversia, porque uno diría que hay conceptos fundamentales del psicoanálisis, si hablamos de inconsciente y sexualidad infantil, que están tan vigentes ayer como hoy, y que hay cuestiones del método que tiene que ver con el libre asociar y la atención flotante para uno y otro de la pareja analítica, ¿verdad?, que se mantienen. Pero hay otra cantidad de enunciados atravesados ideológicamente, como es en el caso de esto de Botella, para mí normativizantes, que es necesario deconstruir, desarmar para una escucha más abierta y más en relación al otro. Voy terminando. Yo decía distintos recorridos, no voy a entrar ahora, pero hay toda otra aventura que uno puede seguir en relación a el avance de las neurociencias y los psicofármacos en relación al tratamiento de los sufrimientos humanos, y sobre todo qué hacemos en relación al campo de la psicosis y cuál es el papel de la medicación y cuál es la interfase con los tratamientos psicoanalíticos. Eso es todo un camino. Así también, lo que yo decía, hay textos muy bellos en relación al trabajo con adolescentes y cómo podemos pensar eso ayer y hoy. Digo que sería otra aventura en la que no voy a ingresar. Y quiero terminar con conceptos que aparecen a punto de partida de las últimas dos entrevistas con Silvia Bleichmer, donde se aborda la cuestión de la violencia, que ella dice como un decantado de la impunidad. Y se mete con el tema de las violaciones, con el tema del abuso sexual infantil y con el concepto de perversión. Y es interesantísimo cómo el psicoanálisis, que tenía una teoría sobre la perversión hasta el año 70, fue cambiando, y uno diría que hoy el concepto fundamental en relación a las perversiones es lo que dice María Esther. ¿Y qué es lo que dice María Esther? Dice que lo que se busca en la perversión es transformar al otro en un objeto, en una cosa. Lo cual se teoriza como la dessubjetivación, es decir, dessubjetivar al otro. Y aquí hay algo como del encuentro entre María Esther y los entrevistados. Digo, ¿quién dice qué? A veces parecen los sonidos del Pato Donald que van hablando, ¿verdad? Y acá no se puede distinguir, pero no, eso está en negritas, lo dice Mel, como aparece en el libro, ¿no? María Esther Gigio.
Y bueno, y Silvia Leisman va acompañando un poco este razonamiento y ciertamente lo profundiza diciendo que en la pedofilia la fantasía es corromper al otro. Lo que desean los victimarios es que sus víctimas les digan que anhelan el sometimiento, y a esto se le llama desubjetivación. Podríamos ciertamente profundizar por acá, y acá vemos cómo hace 15, 20 años ya se estaban planteando estos mojones para pensar estas problemáticas actuales de plena vigencia. Y por último, en relación a las experiencias amorosas, en relación a lo femenino, en relación a la mujer, Silvia Leisman ha teorizado mucho al respecto, y hay un apuntecito, es muy divertido el ping-pong entre Emilio Rodríguez y María Esther Gilio, cómo se va picando. En un momento Rodríguez como que la entrevista a ella y le dice, no, soy yo la que hace preguntas, porque le dice, ¿qué opina del amor abierto? ¿Qué opina de la reformulación de la monogamia y de lo que sería una necesidad de renovación? Y Rodríguez, divertido y pícaro, dice, bueno, es como dice Vinicius, el amor es eterno mientras dura. Y hablando de la mujer, Silvia Leisman dice, actualmente la mujer asume su deseo sexual como algo legítimo. Uno de los grandes problemas de la mujer moderna es que ha pagado de haber alcanzado la liberación femenina con una modificación de papeles a partir de los cuales es más libre, pero tiene menos hombres que la desean. La insatisfacción sexual de las mujeres de hoy no está marcada por la prohibición de desear, sino por la ausencia de objetos que permitan la consumación de su deseo. Y ahora sí, por último, otra pregunta que insiste es, ¿qué es el psicoanálisis? ¿A qué apunta el psicoanálisis? Palabras de ella. Y entonces, dos referencias, una de Silvia Leisman y otra de Elizabeth Rudinesco. El psicoanálisis apunta a la limitación del sufrimiento del paciente. El psicoanálisis trata de conseguir que los seres humanos no sean más felices a costa de ser estúpidos, sino que no paguen el sobreprecio al que sus propios fantasmas y representaciones a veces los condenan. Y dice Rudinesco, el psicoanálisis es un avance de la civilización frente a la barbarie porque pone al sujeto frente a sí mismo y por consiguiente busca librarlo de las ataduras triviales y familiares. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado, un placer. Gracias Bruno, gracias Abela por habernos abierto las puertas. Si quieren hacer